Bien, hermanos, el día de hoy, en esta mañana, retomamos, después del paréntesis que tuvimos la semana pasada, con la visita de algunos presbíteros de nuestra iglesia. Ahora retomamos con la serie de sermones que hemos venido desarrollando y que tiene por título El cristiano y los 10 mandamientos. Le invito a abrir su Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6, que hoy día nos toca abordar el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué le parece si en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y la leemos en voz alta? Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora sí, tome asiento. El sermón de esta mañana, que es la explicación del segundo mandamiento, expresado en el Decálogo, en la tabla de la ley de Moisés, tiene por título: no seas un idólatra. No seas un idólatra. Amada iglesia, como ya lo dije, el día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones llamado El cristiano y los 10 mandamientos, que hemos venido desarrollando y que hemos comenzado ya a tratar desde hace ya varias semanas. Aunque claro, ya hemos comenzado a profundizar uno por uno los mandamientos. Ya vimos hace 2 semanas atrás cuáles eran las implicaciones del primer mandamiento, ¿verdad? Hoy día, por lo tanto, mediante la gracia de Dios, explicaremos cuáles son los deberes y las prohibiciones implicados en el segundo mandamiento. Recuerden que la palabra del Señor, la ley de Dios, tiene una característica que es elíptica, que cuando prohíbe algo también a la vez implícitamente ordena lo contrario. Hoy día vamos a entender qué es lo que el Señor quiere decirnos cuando nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? Estudiamos anteriormente que en el primer mandamiento el Señor nos dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ¿verdad? Y si alguien por alguna razón no pudo disfrutar de este sermón, puede encontrarlo en las páginas de la iglesia y nutrirse de esta enseñanza. Ahora bien, una de las cosas que abordamos en ese sermón es que de forma implícita, el Señor trata el problema de la idolatría en ese primer mandamiento. Comienza desde ya a tratar no solamente la necesidad de que la verdadera religión es una religión monoteísta, de un solo Dios, sino que implícitamente trata y prohíbe la idolatría. No tendrás otros dioses, no tendrás sucedáneos, no tendrás ni ninguna otra forma o expresión a quien rendirle culto, solamente a Dios. Pero lo que en el primer mandamiento el Señor lo trata de forma implícita, ahora en el segundo mandamiento el Señor lo trata de forma explícita, lo desarrolla aún más. Él dice: solamente hay un Dios y es a mí a quien debes adorar, es a mí a quien debes invocar, es a mí a quien debes agradecer, a mí me debes la adoración, la gratitud y la invocación, ¿verdad? Pero ahora el Señor también desarrolla la prohibición de tener otros dioses u otras supersticiones que sean una especie de reemplazo de Dios. Ahora bien, hermanos, veamos lo que dicen las Escrituras respecto de este mandamiento. Lo leímos recién. Éxodo 20, capítulo 20, del versículo 4 al versículo 6 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De modo, hermanos, que lo que el Señor trata y está profundizando en estos primeros mandamientos, y más precisamente en este mandamiento, es la orden de adorarlo solamente a Él. Y a la vez la prohibición con una debida condena, ¿verdad? Él dice que visito la maldad
hay una condena, hay un justo juicio que el Señor añade a este mandamiento, ¿verdad? La prohibición ¿de qué? De adorar imágenes u objetos creados por los hombres. Objetos creados. Una de las cosas que estudiamos en el discipulado de membresía de la iglesia es el Catecismo de Heidelberg. Y este documento, que es tan importante para la iglesia reformada de todos los tiempos, lleva una explicación de cada uno de los 10 mandamientos. Y observemos lo que este catecismo dice respecto de este segundo mandamiento. En su pregunta 96 pregunta lo siguiente: ¿qué requiere Dios en el segundo mandamiento? Y responde el catecismo y nos dice que de ningún modo representemos a Dios a través de imagen, ni lo adoremos de manera alguna que no sea la que Él ha ordenado en su palabra. Vuelvo a repetir, el Señor requiere en el segundo mandamiento que de ningún modo representemos a Dios a través de imágenes, ni lo adoremos de manera alguna que no sea la que Él ha ordenado en las Escrituras. Esto, queridos hermanos, es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien define la forma en la que Él quiere ser adorado. Porque Dios es quien define la verdadera adoración, la verdadera religión, la verdadera forma de ser adorado. Según leímos en la lectura bíblica del Evangelio de Juan, cuando veíamos que Cristo, ¿verdad? Decía que la adoración que Él desea y que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Señor, ¿verdad? Es una adoración en espíritu y en verdad. Y aquí quiero hacer profundizar un poquito en este punto. La espiritualidad de la adoración es absolutamente necesaria. Nadie puede adorar a Dios sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda adoración sin el Espíritu Santo es un fuego extraño, ¿verdad? Y todo creyente en quien mora el Espíritu de Dios ofrece una adoración espiritual. Pero fíjese que Dios no deja solo la espiritualidad como algo importante a la hora de adorar. Esa espiritualidad no está divorciada de la verdad. Esa espiritualidad no está divorciada de esa verdad. Y esa verdad es la revelación especial de Dios, o sea, la palabra de Dios. Esa espiritualidad está acompañada de la verdad. El Señor dice que adorarán en espíritu y en verdad. Jesús mismo dijo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, la parte B del versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. De modo que es a través de la verdad de la palabra de Dios que podemos conocer a quién estamos adorando. Si no conocemos a quién estamos adorando, es probable que estemos adorando a otro Dios conforme a nuestra mente, pero no conforme a la verdad de las Sagradas Escrituras, lo que decanta en idolatría. Lo que recae en una idolatría. Adorar a un Dios que no está conformado a las Escrituras es un falso Dios, es un ídolo. Hermanos amados, hay gente que dice poseer al Espíritu Santo, hay gente que dice que porta al Espíritu Santo y que entrega una adoración espiritual, pero es una adoración completamente ajena a la verdad de las Escrituras. Se convierte en una adoración mística y, en el peor de los casos, en una idolatría, porque el Dios o al ser que adoran no es un ser conforme a las Escrituras o revelado en las Escrituras, lo que es idolatría. Eso es algo de lo que debemos con absoluta diligencia cuidarnos como iglesia. ¿A quién adoramos? ¿Cómo es el Dios a quien tú adoras? ¿Con qué Dios es el con el cual tú te relacionas? ¿Es un Dios que has creado conforme a tu pensamiento? ¿Es un Dios creado conforme a tu sentimiento, a tu emoción? ¿O es el Dios que se ha revelado de forma clara con atributos en las Escrituras? Veamos entonces de manera práctica el primer punto. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es la idolatría? Cuando nos acercamos a este mandamiento, hermanos, la primera impresión que tenemos es que Dios está prohibiendo la creación de cualquier figura o imagen de forma absoluta y ante cualquier razón. Pero ¿es tan así? ¿Será tan así? Tenemos que entender, hermanos, que este tema ha levantado grandes controversias a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Pero me parece que ha sucedido en muchos casos porque no ha habido una clara comprensión de dónde están los límites trazados por Dios. ¿A dónde están los límites?
Y por otro lado, porque ha habido abominables excesos y abusos por parte de la Iglesia Católica de Roma, de las cuales hablaremos más adelante también. Hay casos, hermanos, en donde algunos han malentendido este mandamiento, creyendo incluso que Dios aborrece todo tipo de arte, todo tipo de pintura, todo tipo de escultura. El Señor la aborrece y caen en un extremo, en un exceso que es perjudicial o que no es conforme a lo que Dios quiere expresar en este mandamiento. Pero eso no puede ser posible, hermanos, debido a que Dios ha creado al hombre como un ser creativo. El hombre es un ser artístico. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un artista. Porque Dios, hermanos, ha creado todo lo que existe. Quiere ver la mejor pintura de la creación. Vaya y disfrute los paisajes de nuestro bello país. Los que han tenido la posibilidad de viajar, por ejemplo, al sur de Chile o al norte y ver ese desierto tan imponente. O los paisajes de la cordillera Nevada aquí en Santiago, hermanos, es tremendo, es maravilloso. Dios es un artista, hermanos amados. Pero, hermanos, es más, en el segundo mandamiento, si el segundo mandamiento, mejor dicho, prohibiera todo tipo de arte, estaríamos ante una contradicción de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Digo esto porque en las Escrituras encontramos mandamientos específicos y explícitos de parte de Dios en donde Él ordena confeccionar figuras para adornar el culto público. ¡Wow! En la Biblia, hermanos, hay pasajes en los que Dios instruye la creación de esculturas y figuras. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Si lo tiene, veámoslo. Dice así: y harás 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo, de modo que de una pieza con el propiciatorio haréis los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estarán el uno frente al otro. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines. En Éxodo capítulo 26, versículo 1, en las instrucciones del Señor para la construcción del tabernáculo, Dios ordena bordar figuras de querubines en el velo del tabernáculo. Dice: harás también en el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido y de azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines hábilmente bordados, señalando, ¿verdad?, y apuntando hacia la adoración que el Señor recibe en el cielo de parte de los ángeles. En estos pasajes vemos, hermanos, que en algunos contextos las representaciones escultóricas, el arte figurativo fueron permitidos y usados según la voluntad de Dios, de modo que el arte en general no es prohibido por este mandamiento. No nos equivoquemos, no lleguemos a estos excesos, ¿verdad? Entonces, de forma explícita, lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué es lo que Dios está prohibiendo explícitamente aquí? Lo que sí debemos tener claro es, en este mandato, es la prohibición de fabricar imágenes que tengan la intención de ser manifestaciones o réplicas de Dios, ¿verdad? Hacer réplicas del Señor, imágenes que manifiesten a Dios mismo. Solamente Dios debe ser adorado. Y el problema es que el hombre es propenso a adorar las cosas creadas y no al Creador. Si yo pongo aquí una imagen y digo: he aquí una imagen de Dios, nuestros corazones idólatras inmediatamente verán esa imagen y tendrán la tendencia de adorar a esa imagen y no a Dios. Por consiguiente, hermanos, Dios prohíbe la creación y la adoración de imágenes de sí mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es un corazón inclinado a la idolatría, inclinado a la superstición. Quizás que viniera un montón de gente, ¿verdad?, haciendo procesión, subiendo esa escalera a este recinto de rodillas para tratar de tocar esa imagen que es representativa de Dios. Pensemos en algo, hermanos. La doctrina de la transubstanciación de la Iglesia de Roma tiene ese grandísimo problema. Ellos dicen que en la hostia de la Eucaristía, ¿verdad? Ellos dicen que la hostia, que fue hecha por la mano de una monja, de un hombre, ¿verdad? Está presente de manera literal el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aunque esa hostia fue hecha por la mano de un hombre, ellos dicen que por medio de la consagración se transforma literalmente
en Cristo de forma física. Y quizás, digo quizás, hasta ahí no habría mucho problema. ¿Ya? De hecho, Martín Lutero creía en esa presencia física de Cristo en el pan y en el vino. ¿Ya? El problema es la idolatría de la iglesia romana, la elucubración de sus mentes a las cuales lleva su doctrina. ¿Ya? De hecho, hermanos amados, el problema es la idolatría. Ellos dicen que si esa hostia es Cristo de manera literal, entonces esa hostia debe ser adorada. Ese pedazo de pan debe ser adorado. Y de hecho, ellos adoran esa hostia. Ellos adoran ese pedazo de masa elaborado con la mano de un hombre y la sacan con procesión, con una imagen, un sol, no sé si lo han visto ustedes, grande, y la gente adora ese pedazo de masa, ¿verdad? Hermanos amados, no se trata de menoscabar el sacramento de la Eucaristía, sino de fijar los límites que el Señor claramente establece en su palabra para que el hombre el hombre caído, propenso a la idolatría, no caiga en esos excesos. La gente de Roma está cautiva, hermanos amados, de la idolatría. Terminan adorando objetos, creaciones humanas, y no al Dios que demanda exclusiva adoración según como se ha revelado en las Escrituras. Lo que la iglesia de Roma hace, hermanos, es estar bajo la maldición, bajo el anatema dado a los idólatras. Hermanos amados, ahora bien, si vamos al pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Cristo le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esto nos muestra, hermanos, que la razón por la cual Dios no puede ser representado o no puede ser adorado bajo ningún objeto, bajo ninguna creación humana, ¿verdad? Por ninguna pintura o escultura, es porque Él es espíritu. Porque Dios es espíritu. De modo que por naturaleza el Dios verdadero es invisible a los ojos de los hombres. Es invisible. Por lo tanto, no podemos adorar cosas visibles, porque Dios es invisible. De modo que la idolatría es la adoración de objetos, elementos, imágenes o cualquier cosa creada por Dios o por los hombres que ocupen el lugar de Dios. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de que los hombres, hermanos amados, abandonaron, ¿verdad? Abandonaron la adoración de Dios por adorar la creación, por adorar las cosas creadas. Hermanos, ese es el problema de la idolatría. El problema es que el ser humano por naturaleza es un ser idólatra. ¿Cuántas veces hemos visto en las Escrituras y vemos en las Escrituras que en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue tras dioses ajenos hechos por la mano del hombre? ¿Cuántas veces Dios confronta y exhorta al pueblo de Israel por su tendencia a ir tras los dioses de otras naciones? Dioses hechos por la mano de hombre. ¿Cuántas veces vemos a los profetas alzando su voz para confrontar el culto a los ídolos, el culto a Baal y a otras imágenes, a Acera y otros dioses ajenos? Juan Calvino decía que el hombre caído es una fábrica de ídolos, que el hombre caído es una fábrica de buscar objetos de adoración. El corazón, hermanos, y la imaginación del hombre están continuamente creando dioses a su propia imagen. Usted me dirá: yo, gracias a Dios, yo estoy libre de eso. Le voy a demostrar que no. Nosotros constantemente estamos creando ídolos, hermanos amados, en nuestro corazón, que son puestos en lugar de Dios, creando dioses a nuestra propia imagen, aún creyendo y algunos aún creen que esos ídolos son el Dios verdadero, como es el caso de la Iglesia Católica de Roma. Pero sigamos avanzando en el desarrollo histórico de esta controversia. Veamos el punto segundo y cómo los protestantes en la época de la Reforma hubo una controversia a la cual se le llamó la controversia iconoclasta. Cuando se llevó a cabo, hermanos, la reforma de la iglesia, una de las cosas contra la que protestaron los reformadores fue el abuso de las imágenes en la adoración de la iglesia. Recordemos que durante la Edad Media, la iglesia de Roma había introducido una gran cantidad de imágenes de santos y principalmente de María en la adoración, la reina del cielo, ¿verdad? Aunque claro, ellos nunca llamaron a ello adoración propiamente tal.
Ellos le llamaban veneración o servicio a las imágenes, que es distinto según ellos, pero no es más que un eufemismo y lo voy a demostrar. Y por lo tanto ellos decían: no somos idólatras. Lo que ustedes protestantes están diciendo es una mentira, porque porque nosotros no somos idólatras porque no adoramos estas imágenes. Pero cuando uno profundiza, hermanos, en los argumentos que ellos dan, caemos en cuenta de la utilización de simplemente subterfugios o eufemismos que utilizan para tranquilizar sus propias conciencias. Porque cuando uno se enfrenta ante las Escrituras, no cabe duda que cualquier inclinación, cualquier veneración a imágenes es idolatría. Pero ellos utilizan subterfugios y eufemismos para tranquilizar sus conciencias. Fíjese bien, veamos una cosa. La palabra idolatría está compuesta por dos palabras. La palabra ídolo y la palabra latría, que significa adoración. O sea, idolatría es adoración a los ídolos. Los líderes de la iglesia de Roma, hermanos, al ver a muchos protestar en contra de la adoración de los ídolos, prohibieron y negaron esa denuncia de la adoración y dijeron: no, está prohibido adorar la imagen, nosotros no adoramos imágenes de los ídolos. Y dijeron que lo que ellos llevaban a cabo en sus liturgias no era idolatría, sino idoladulia, ¿verdad? Que cambiaron el nombre eufemísticamente, ¿verdad? Y esta también es una palabra compuesta. La palabra dulia viene del griego doulos, que significa siervo, ¿verdad? O servicio. ¿Ya? Y de modo que lo que ellos decían practicar para con las imágenes de los santos es un servicio a las imágenes, a los santos, y no una adoración. En términos de la controversia, ellos dicen que ellos hacen dulia y no latría. ¿Se entiende la diferencia? Dulia y no latría. Y lo que respecta a la Virgen María, ellos añadieron aún más, estableciendo que a ella no solamente se le debe entregar dulia o servicio, sino se le debe entregar hiperdulia, ¿ya? O sea, un servicio llevado con mucha mayor veneración y dedicación del corazón del hombre hacia María, hacia la Virgen María. Hermanos, nosotros amamos a la Virgen María, nosotros amamos a la Madre del Señor, la Madre de Dios, ¿verdad? La Teotocos, ¿verdad? No tenemos problema con ella, es nuestra hermana, es una mujer llena de gracia. Pero lo que hace Roma, hermanos amados, es una transgresión abusiva a la ley de Dios. Por lo tanto, están bajo el anatema de Dios. Hermanos, la verdad es que es muy difícil ver la diferencia entre dulia y latría. Es muy difícil ver la diferencia entre ese servicio que ellos dicen dar y la adoración. De hecho, los reformadores sostuvieron que esta era una distinción sin diferencias. Es eufemismo nomás, es sofismo nomás, no es más que eso. Finalmente, lo que hace Roma, hermanos amados, es una forma sofista de justificar la idolatría de la iglesia apóstata. Y hay que decirlo con todas sus letras. Hermanos amados, servir y adorar en las Escrituras son conceptos intercambiables cuando se trata de relacionarnos con Dios. Yo le pregunto algo: ¿alguien puede adorar a Dios sin servirlo? ¿O alguien puede servir a Dios sin adorarlo? Son conceptos intercambiables. Fíjese una cosa, recordemos lo que sucedió con Cristo después de soportar la tentación a Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían y le adoraban, ¿verdad? Y servían a Cristo. Ahora bien, nosotros decimos de manera tajante y explícita, hermanos, la iglesia de Roma es una iglesia idólatra. Es una iglesia que transgrede constante y continuamente, sistemáticamente, el segundo mandamiento y por lo tanto el primero también. Ahora bien, algunos protestantes cayeron en algunos excesos más radicales, se esforzaron al máximo por eliminar de sus iglesias todo atisbo de imágenes, toda estatua, vitrales y todo tipo de arte o símbolo en sus cultos y vida. Incluso algunos eliminaron hasta el símbolo de la cruz, por el peligro de terminar adorando a ese símbolo antes que a Cristo. A este movimiento se les llamó los iconoclastas. La palabra iconoclasta proviene del griego eikonoklastes, que se descompone en dos partes. Eikon, que significa ídolo o imagen, mejor dicho, no ídolo, perdón, imagen o ícono, y la palabra clastes, que significa romper.
destruir. Por lo tanto, un iconoclasta es alguien que rompe imágenes, es un rompedor de imágenes. Ellos tenían la intención de volver a centrar la atención de la adoración en el verdadero carácter de Dios. Tenían una muy buena intención. Nosotros como iglesia reformada debemos ser cuidadosos con este tema. Después de todo, está en juego el guardar correctamente el segundo mandamiento. Es por ello que a pesar de que no somos iconoclastas, de que no negamos todo tipo de arte, ni símbolos, ni figuras, tenemos símbolos, tenemos una cruz, ¿verdad? Una cruz la cual nos lleva a entender, ¿verdad?, lo que Cristo hizo en ese madero, ¿verdad? A pesar de que no somos iconoclastas, ni estamos en contra de cualquier uso de imágenes o símbolos que tengan un fin pedagógico, es siempre recomendable, hermanos, supeditar la adoración a Dios a la palabra, según el carácter y la gloria que Dios ha revelado en las Escrituras. Nuestra adoración jamás debe desviarse, hermanos. El púlpito no es un lugar sagrado en un sentido práctico de la palabra, ¿verdad? No debemos adorar un púlpito, no debemos adorar un lugar, no debemos adorar el recinto donde nos congregamos, no debemos adorar símbolos ni imágenes, aunque todas esas cosas nos sirven para enriquecer nuestra comprensión pedagógicamente de cómo es Dios y cómo adorarlo. Por último, hermanos, en otras palabras, el culto al Señor debe ser un culto sobrio, sin grandes luces, ni extravagantes escenarios, sin imágenes ni elementos algunos que nos quiten la mirada del Dios de la Biblia para colocarlo en ellas. Hay quienes se preguntarán por qué aquí, por ejemplo, no tenemos una gran pantalla LED de fondo, ni tenemos a una gran banda, ¿verdad?, obnubilando nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el culto al Señor debe ser un culto sobrio, hermanos, donde nuestra atención no deba ser distraída por elementos externos, sino centrado únicamente en el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Calvino dijo que el arte que representa y refleja acontecimientos históricos reales es legítimo. El arte es legítimo, pero que debemos cuidarnos de cualquier intento de representar a Dios en cualquier forma concreta y que nos quite la mirada del Dios de la Biblia para ponerlo en objetos creados. Debemos cuidarnos de ello. Como pastor me encantaría tener una iglesia con algunos vitrales hermosos que nos enseñen pedagógicamente acerca del Señor. No existe problema con ello, hermano, pero debemos ser siempre cuidadosos de no excedernos, de no quitar a Dios, nuestra vista de Dios, del Dios revelado en las Escrituras, para colocarlo en imágenes, en figuras, en arte. Amén. Amados hermanos, seamos sabios en esto. Nosotros venimos a adorar al Dios de la Biblia y no a adorar una imagen que represente al Dios de la Biblia. Eso es importante. Y ahora la pregunta que cabe en este momento es: ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estás tú adorando en tu corazón? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Al Dios que se ha revelado en las Escrituras? ¿O a un Dios formado a tu propia imagen? Puede ser que nosotros no hayamos hecho, no haya aquí una escultura de Dios, ¿verdad? Ni ninguna imagen, ni siquiera un vitral representando a Dios, hermanos. Pero, hermanos, ¿a quién estamos adorando? Es posible que en nuestra mente nosotros estemos creando un Dios conforme a nuestra propia imagen, conforme a nuestro propio sentimiento, emoción o pensamiento, y no estemos adorando al Dios de las Escrituras. ¿O no es eso lo que pasa, por ejemplo, con algunos movimientos en donde han despojado a Dios de su justicia, de su ira y de su santidad para predicar a un Dios buena onda, a un Dios bonachón? A un Dios buena tela, ¿verdad? Que no le importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Él te quiere igual. Hermanos, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Es un Dios creado a imagen y pensamiento del hombre. Dios nos libre, hermanos. Que en este púlpito usted y yo seamos fiscalizadores, profetas del Señor, para que en este púlpito siempre se predique el carácter de Dios de una manera fiel a las Escrituras. Pasemos al siguiente punto de este sermón. La adoración que Dios demanda no es supersticiosa. Hemos dicho en un sermón anterior que la ley de Dios es elíptica, tiene una característica elíptica. Eso quiere decir que el Señor, al prohibir algo, al mismo tiempo ordena algo contrario
y viceversa. Cuando ordena algo también prohíbe lo contrario. El Señor aquí en el segundo mandamiento lo que está haciendo es prohibir el uso de imágenes, objetos de adoración, pero a la vez está ordenando honrarlo a Él por ser Él en su carácter, sin hacer ningún sustituto, sin hacer ningún sucedáneo de Él que perturbe nuestra atención y adoración y por lo tanto nos aleje del Señor. Qué triste es ver a una cantidad de gente, por ejemplo, cuando hacen la procesión a lo Vázquez, ¿verdad? Yendo a ganarse el favor de un santo, de una virgen, ¿verdad? Yendo de rodillas por kilómetros y kilómetros, pudiendo tener acceso por medio de Cristo al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado en su palabra. ¿Cuánta gente cae en la idolatría? Está atada a la idolatría, hermanos amados. Hace poco un hermano de nuestra iglesia se encontró con una procesión haciendo a Alberto Hurtado, ¿verdad? Y la gente caminaba kilómetros y kilómetros para poder ganarse el favor de un santo, para que ese santo interceda por nosotros de manera solidaria. Hermanos, es triste ver a un mundo caído en la idolatría. Y ver a la iglesia de Roma completamente sumida en ella. Hermanos, de manera implícita, el Señor en este mandamiento, cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, implícitamente también está prohibiendo la superstición. Está prohibiendo el corazón supersticioso del hombre. Como el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, busca constantemente atribuirle poder mágico a ciertas cosas creadas. ¿O no? El ser humano, hermanos amados, los hombres tienen cábalas, crean cábalas. Los hombres crean para que les vaya bien, ¿verdad? ¿O no? ¿Acaso los fines de año los hombres no comen ciertas cosas, ¿verdad? Hay quienes dicen que hay que comer lentejas ese fin de año, que hay que sacar la maleta a darle una vuelta a la manzana para poder viajar, para tener abundancia. El hombre es supersticioso por naturaleza, hermanos. Crean cábalas y para que les vaya bien. Usan amuletos que les da cierto poder sobre ciertas circunstancias, entre otras cosas. Pero lamentablemente eso es algo común en los hombres. Los hombres son supersticiosos. Usan hasta ropa interior de cierto color para que les vaya bien, ¿verdad? Hermanos, es una locura la superstición de los hombres. Pero ¿sabe que lo que es lamentable, hermanos? Lo que es lamentable es que ciertos hermanos dentro del cristianismo han importado la superstición pagana en ciertos círculos. En una visita pastoral que tuve esta semana me comentaba un hermano de un conocido cristiano, entre comillas, que decía que para que le vaya bien rodeaba su casa de sal, ¿verdad? Cristiano, rodeaba su casa con sal para que le fuese bien. Hermanos amados, es triste ver que dentro del cristianismo se ha importado la superstición. Hay iglesias católico-romanas, por cierto, que exhiben inclusive cadáveres para transmitir la santidad de esos hombres a sus visitantes. ¡Qué locura! Hay iglesias apóstatas como los Pares de Sufrir que venden agua sagrada que si la bebes te irá bien. Amuletos bendecidos para que te vaya bien. Hay falsos apóstoles que venden pinturas y objetos sagrados que dicen que transmite poderes a sus poseedores. Ana Méndez, por ejemplo. Hay lobos rapaces que dicen que si tocas su ropa con su manto, te transmitirá cierto poder, etc. Supersticiones y más supersticiones. Uno de los alcances, hermanos, de la idolatría es justamente que las personas empiezan a atribuirle poder a ciertos elementos. Hermanos amados, la magia y la hechicería son siempre condenados por el Señor. Y no necesitas hacer un pacto con el diablo para caer en este terrible pecado, para creer en la magia y poderes de ciertos elementos. El Señor, hermanos, condena estas prácticas a lo largo de todas las Escrituras. A lo largo de la Biblia, una de las cosas que más aborrece el Señor es la idolatría, es la superstición, es la magia, es la hechicería. Y aún así vemos a muchos incautos no sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano, y cayendo en el terrible pecado de la idolatría ante el cual el Señor es categórico. En la palabra del Señor en Mateo dice que se levantarán falsos apóstoles que engañarán incluso a los escogidos.
Hermanos, el Señor es categórico a la hora de guardar, ¿verdad? Y de sobreproteger esta verdad. La adoración únicamente debe ser dada al Dios revelado en las Escrituras. Éxodo capítulo 5, versículo 6 nos dice: porque yo soy Jehová, fuerte, celoso. Él es celoso. Él no va a tolerar que tú creas que lo que te bendice es un amuleto y no Él. Él no va a tolerar que lo que te bendice son los zapatos o el vestón de un pastor y no Él. Él no va a tolerar, hermanos amados, que tú lo reemplaces a Él por cualquier objeto. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y dice más, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, ¿cuántas casas donde hay altares e idolatría por todos lados están sumidos en la miseria, en la pobreza? Hermanos, es un común denominador. Idolatría igual miseria. Idolatría igual desdicha, ¿verdad? Igual flagelo. Y dice que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, es que cuando alguien reemplaza a Dios para adorar otra cosa, lo que está haciendo es aborrecer a Dios. Visito la maldad de los que me aborrecen. Pero y como contraposición, como contraste dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que de verdad me adoran en espíritu y en verdad, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos amados, a lo largo de la historia, siempre la iglesia de Dios ha estado en el peligro de añadir supersticiones a la verdadera fe. De hecho, hoy no estamos ajenos a estos peligros. Piense usted en algo. Hoy en muchos lugares de culto evangélico se practica la confesión positiva, algo que es absolutamente ajeno a la enseñanza bíblica. Hay quienes creen que nuestras palabras tienen el poder mágico para que se lleven a cabo cosas que deseamos. Ellos practican el yo declaro, el yo arrebato, el yo establezco, y todas estas prácticas no son más que una adición de la superstición, de la metafísica de Oriente a la iglesia. Hermanos, este pensamiento se ha popularizado en Occidente por el pensamiento de la nueva era. Yo conozco no cristianos que no tienen ningún acercamiento al cristianismo, que dicen, yo declaro hoy día que me va a ir bien. Sí, lo declaro, sí. Esa es una práctica metafísica, mágica de Oriente que la nueva era ha traído a Occidente y que lamentablemente ha entrado en muchos círculos cristianos, cayendo en la superstición y en la idolatría. Estarán enterados estas personas, hermanos, que se dicen ser cristianas, de la perversión que han introducido al culto al Dios verdadero. Se darán cuenta el fuego extraño que han introducido al culto verdadero. Se preguntarán ellos si esto agrada a Dios. Esta es otra forma, hermanos, de quebrantar el segundo mandamiento. Una hermana me preguntó en una ocasión si decir me cubro con tu sangre, Jesús, era algo correcto. La verdad es que, como muchas otras frases, esta, en las que inclusive usamos el nombre del Señor Jesús, no son más que meros conjuros en los que creemos en lugar de una verdadera invocación a Dios, al cual es digno de honra y gloria. Y no estoy diciendo, hermanos amados, con esto, que no debamos confesar ciertas cosas. El problema es que muchas veces ponemos nuestra fe en el conjuro y no en el Dios a quien adoramos, el Dios a quien invocamos. Tenemos que pensar bien el por qué decimos o hacemos lo que hacemos. Yo le preguntaría a esa persona que me pregunta, ¿es lícito cubrirnos con la sangre de Jesús? Yo le preguntaría, ¿por qué lo hace? ¿Verdad? Porque muchas veces nuestras motivaciones y nuestra fe están en las palabras mágicas, en el conjuro mismo, y no en la verdad teológica y bíblica de que el Señor nos ha perdonado con su sangre todos y cada uno de nuestros pecados. Hermanos, tenemos que pensar bien lo que hacemos, lo que decimos o lo que hacemos o lo que pensamos. ¿Sabe para qué? Para evitar que el nombre del Señor, que el nombre del Espíritu Santo de Dios sea invocado en nombre de la magia y de la superstición.
Con mucho pesar, hermanos, creo que en el movimiento neopentecostal, el uso de todas estas palabras supersticiosas, elucubraciones, se ha multiplicado de gran manera, de modo que hoy quizás estamos viviendo tiempos en donde el nombre de Dios y la invocación del Espíritu Santo es usado en vano y supersticiosamente más que en toda la historia pasada de la iglesia. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. Para concluir, hermanos, permítame exhortarle a cuidarse de la idolatría. Que tu corazón, hermano, sea un corazón que vuelque sus afectos no hacia cosas vanas, no hacia objetos, ni a supersticiones, ni amuletos, ni cosas así. Que los afectos de tu corazón estén volcados al Dios de la Biblia, que se ha revelado en las Escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es digno de nuestra adoración, según cómo se revela en las Escrituras. Permítame exhortarle a cuidarse de todas estas banalidades que no la llevan sino a males. Es cierto, hermanos, que todo verdadero creyente tiene temor de Dios y quiere agradar a Dios, pero muchos perecen, dice la palabra, por falta de conocimiento. De hecho, el profeta Oseas explícitamente dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas iglesias, hermanos amados, adoran un Dios que no es el Dios de la Biblia y dicen ser cristianas? Y son momentos muy emocionantes, son momentos muy épicos para ellos, son momentos en donde su mente ha sido obnubilada por las bajas luces, por las grandes pantallas, por la música de fondo, ¿verdad? Y al final, hermanos, han quedado vacíos bíblicamente. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el Señor también declara una condena, o mejor dicho, una sentencia a esa falta de conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, puesto que olvidaste la ¿qué? La ley de Dios. Fíjese bien, hermanos, es la ley de Dios la que debe ser, hermanos amados, guardada fielmente en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace el cristiano de hoy? Desechar la ley de Dios, de modo que ahora piensa que puede adorar a Dios como se le plazca. Y el Señor dice, por cuanto desechaste y olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos hijos de creyentes han abandonado la iglesia, han abandonado la fe de sus padres por no tener una formación bíblica y por ver a sus familias entregadas a las supersticiones? ¿Cuánta gente, hermano? Juan Calvino dijo que la finalidad de este mandamiento es que Dios no quiere que su adoración legítima sea profanada por ritos supersticiosos. Nos llama a apartarnos totalmente de estas prácticas carnales e insignificantes, banales, y que nuestras mentes insensatas, ¿verdad? Que nuestras mentes insensatas que suelen concebir a Dios de una manera vana, sean transformadas a la adoración lícita, es decir, a una adoración espiritual, establecida por Dios mismo. Además señala la falta grave en esta transgresión. ¿Cuál es? La idolatría extrema. Adorar imágenes, postrarte ante imágenes, besar imágenes. Esa es una idolatría extrema. Pero no solamente eso, sino debemos eliminar toda superstición, toda banalidad, toda cosa que nos lleve a reemplazar al Señor. Hermanos amados, es complicado, pero esencial que el verdadero pueblo de Dios se defienda contra la idolatría, que se defienda contra la superstición, que denuncie los abusos dentro de los cristianos, porque hay muchas ovejas, hermanos amados, que están siendo llevados por caminos de perdición por causa de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos profetas como el que está sentado en el trono de Roma, diciéndole a sus súbditos que es lícito venerar y adorar imágenes. Hermanos,
Es esencial que el verdadero pueblo de Dios se defienda contra la idolatría. Y esto incluye no solamente la adoración explícita de ídolos materiales, sino también las formas más sutiles de idolatría, donde tratamos de reducir a Dios a nuestra realidad terrenal, hacer visible lo que es invisible y convertir al Dios eterno en algo que podamos dominar. Seamos fieles, hermanos. Seamos diligentes en guardar este mandamiento, en adorar al Dios de la Biblia y no a un Dios creado a nuestra imagen, y recibamos la bondad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque recordemos que el Señor promete algo bueno a los que guardan sus mandamientos. Él dice: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Queremos una adoración bíblica en nuestra iglesia? ¿Queremos una adoración bíblica en nuestros corazones, hermanos amados? Hagámoslo. ¿Y sabe qué? Recibiremos más abundantemente la misericordia del Señor, y para nuestros hijos también. Amén. Póngase de pie, hermanos. Démosle gracias al Señor por su palabra.